Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? Miren, les voy a contar algo que no le desearía a nadie. Esto le pasó a una amiga, una chava a la que le decimos Paola. Ella es de las que se rifa la vida en la calle, allá por la Merced, y es una guerrera. Pero hasta las más fuertes tienen su límite, y el de ella lo encontró una noche que, a mi parecer, fue la más macabra de su vida. Estaba Paola chambeando como siempre, cuando se le acerca una señora, una anciana con cara de esas que se han comido la vida a puñetazos. La vieja se veía rara, pero le sonrió a mi amiga y le soltó un rollo que la dejó helada. Le propuso un servicio bien fuera de lo común. Quería que se fuera con ella a su casa para estar con sus 2 hijos. A Paola le dio una sensación bien culera en el estómago, un mal rollo de esos que te hacen la piel de gallina, pero la vieja, sin que mi amiga se lo pidiera, le dio la mitad de la paga por adelantado, así de golpe, algo que nunca pasa. Paola, que andaba bien necesitada de lana, se lo pensó. A pesar de que la situación no le olía nada bien, la necesidad es más canija que el miedo, y aceptó. El terror, el de a de veras, le llegó cuando pisó la casa de la anciana. La puerta se abrió y un olor asqueroso le pegó en la cara. Olía como a una mezcla de perfume de esos bien viejos, de velorio, con algo podrido, y un olor metálico, como a fierro oxidado. ¡Qué asco! Paola quiso echarse para atrás de volada, pero ya era tarde. La vieja le sonrió con una de esas sonrisas que te hielan el alma, y le soltó, con una voz que era como un susurro: si quieres irte, primero debes cumplir el capricho. Paola no lo pensó 2 veces. Lo único que quería era largarse de ahí, y lo hizo. La experiencia la dejó en shock. Apenas se dio cuenta de lo que sucedía. El sexo no era un acto, era una violación. Sentía que se la metían, pero el cuerpo se le sentía vacío. Se sentía como un objeto, una cosa. Solo gemía por compromiso. Los hijos de la anciana no eran hombres, eran sombras, figuras que se movían sin hacer ruido. Paola no supo si estaba soñando o si estaba despierta, pero no le importó. Lo único que quería era irse. Lo único que quería era que la dejaran en paz. La anciana, con su sonrisa helada, la llevó a la puerta. No le dio la otra mitad del pago. A Paola le dio igual. Salió de esa casa como alma que lleva el diablo. Corrió por las calles, sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Lo único que quería era irse de ahí. Irse de ese lugar, de ese olor a pecado que se le había pegado en la piel, en el alma. Paola llegó a su casa, con el alma en pedazos y el cuerpo temblando. Se metió a bañar. Se talló la piel con jabón, con la esperanza de quitarse ese olor a pecado, a muerte, a un olor metálico que se le había pegado en la piel. Pero el olor no se iba, se quedaba ahí como un tatuaje. Paola lloró con rabia, con dolor, con desesperación. Se sintió vacía, sucia, usada. La experiencia la había dejado en shock. El sexo con las sombras, la falta de paga, la mirada de la anciana. Todo se unió en su mente. Los días siguientes fueron un infierno. El olor la perseguía. Lo sentía en su ropa, en su cama, en su piel. Lo sentía en su alma. No podía trabajar. No podía ver a los clientes. El miedo la paralizaba. Se sentía como un fantasma que solo existía para ser usado, para ser humillado. Se sentía como un objeto, como una cosa. Y el terror, el de a de veras, le llegó cuando se dio cuenta de la terrible verdad. El horror no fue la falta de dinero. No fue la violación. El horror fue la sensación de que su cuerpo no le pertenecía, que la anciana y sus hijos no solo le habían robado su dinero y su dignidad, le habían robado su alma, le habían quitado algo que no se podía recuperar. Su cuerpo, que antes era de ella, ahora era de ellos. Lo sentía que se la metían, pero sentía el cuerpo vacío. Se sentía como si fuera de otra persona, una sensación bien culera.
Paola, desesperada, decidió que no podía vivir así. No podía seguir en ese negocio. No podía seguir en esa vida. Tenía que irse. Tenía que cambiar. Y se le ocurrió una idea. Una idea que le daría el control sobre su cuerpo. Una idea que la haría sentir viva de nuevo. Una idea que la salvaría. Dejó la calle. Dejó su vida de antes. Dejó todo. Se metió de lleno en el mundo de Internet. Se dedicó a la venta de contenido por Internet. Videos, fotos, shows en vivo. Todo lo que la gente quisiera ver, pero con una condición. Ella tenía el control. Ella decidía qué hacer, cuándo y con quién. Tenía el control sobre su cuerpo. Tenía el control sobre su vida. Pero el olor no se fue. El olor a pecado, a muerte, a un olor metálico, la persiguió. Y lo sintió en su nuevo trabajo. Lo sintió en las fotos, en los videos, en los shows en vivo. Lo sentía. Sentía que su cuerpo, aunque ahora era de ella, todavía era de ellos. Sentía que el fantasma de la anciana, el fantasma de sus hijos, el fantasma del pecado, la perseguía. El horror, el de a de veras, no era la falta de dinero, sino la sensación de que su alma, su ser, su vida, le habían sido arrebatadas. El horror se apoderó de Paola. Aunque ahora tenía el control de su cuerpo y de su vida, se dio cuenta de que el fantasma de la anciana, el fantasma de sus hijos, el fantasma del pecado, la perseguía. El olor a putrefacción, a perfume barato, a fierro oxidado, no se iba. Lo sentía en las fotos que subía, en los videos que grababa. El olor era como una segunda piel. Intentó de todo para quitárselo. Usó perfumes caros, se bañó con jabones especiales, se untó cremas perfumadas. Pero el olor se quedaba, como un recordatorio de que su cuerpo, aunque ahora era de ella, todavía era de ellos. Se sentía vacía, sucia, usada. Se sentía como un objeto, como una cosa. Y el terror, el de a de veras, le llegó cuando se dio cuenta de que no había escape. El trauma la persiguió. Cada vez que grababa un video, cada vez que posaba para una foto, sentía la presencia de las sombras. Sentía que la tocaban. Sentía que se la metían, pero el cuerpo se le sentía vacío. Solo gemía por compromiso. Y el olor a pecado, a muerte, a un olor metálico, la atormentaba. Una noche, estaba grabando un video en vivo. Sentía el olor más fuerte que nunca. Vio una sombra en la esquina de su cuarto. Se acercó a ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La sombra se movió y se unió a otra y a otra. Eran las sombras de los hijos de la anciana. La estaban viendo. La estaban tocando. La estaban usando. El terror la invadió por completo. Gritó con una voz que era como un grito de dolor. Cerró la computadora. Se tiró en el suelo, llorando, con el cuerpo temblando. El olor la invadió por completo. El olor a pecado, a muerte, a un olor metálico. La asfixió. Desde esa noche, Paola no ha vuelto a ser la misma. Dejó de trabajar. Dejó de salir. Se encerró en su cuarto, con las luces apagadas, con las ventanas cerradas. El olor a pecado se quedó con ella. Y el fantasma de la anciana, el fantasma de sus hijos, el fantasma del pecado, la persiguió. La historia no es sobre el fantasma. La historia es sobre la violación, sobre el trauma, sobre la maldad humana. El horror no es el fantasma, sino la sensación de que tu cuerpo no te pertenece, la sensación de que tu alma ha sido arrebatada, la sensación de que no hay escape, y el olor a pecado, el olor a putrefacción, es el recordatorio de que en el mundo, en la noche, hay cosas que te quitan el alma, y que ese es un castigo que dura para siempre. En este trabajo una aprende que la carretera no es solo de asfalto y camiones. La carretera es de historias, de soledad, de miedo. Yo soy Graciela, y mi oficina es la vía corta a Santa Ana,
en Tlaxcala. Una carretera que de día se ve normal, pero de noche se convierte en un lugar frío, oscuro, de esos que te hacen la piel de gallina. Una noche, el frío me caló hasta los huesos. El aire estaba bien helado y ya me estaba dando por vencida. Me sentía desesperada. Y en ese momento, un carro se detuvo. El conductor, un hombre vestido como campesino, me abordó. Su cara era normal, pero sus ojos eran vacíos, como si no tuvieran alma. Me dio un mal rollo de esos que te hacen la piel de gallina, pero la necesidad es más canija que el miedo. Acepté. Me subí a su carro. El tipo no hablaba, solo me miraba. Me dio una sensación bien culera. Me dijo que me pagaba por 2 horas y me pidió tener sexo con él, con un tono de voz monótono, sin emoción. Me sentía incómoda, pero el dinero era bueno. Lo hice. El tipo tenía fetiches raros. Quería que no me detuviera. Quería que lo hiciera sin descanso. Y el terror se apoderó de mí cuando, mientras lo hacía, se rió con una voz grave, burlona, una risa que me taladró los oídos. Y sentí un vacío en mi estómago, como si mi cuerpo fuera un recipiente del que se estaba saliendo la vida. El vacío se hizo más profundo, más grande, y yo solo gemía porque él me lo pedía. Si no, no. Al terminar me pagó y me dejó en la carretera sin decir una palabra. Me sentí usada, vacía, sucia. No me importó. Lo único que quería era irme, largarme de ahí, olvidarme de ese hombre. Pero no pude. El vacío en mi estómago se quedó conmigo. El dolor de cabeza se hizo constante. La debilidad me invadía. Me sentía como si fuera un fantasma. Un fantasma que solo existía para ser usado, para ser humillado. Un fantasma que no tenía alma. El vacío en mi estómago, el dolor de cabeza constante, la debilidad. No era una enfermedad, no era estrés. Era el fantasma de ese tipo, un fantasma que me había quitado algo que no se podía recuperar, mi alma, y no era la única. Mis compañeras, mis hermanas de la calle, también habían sido víctimas. Una noche, estábamos todas en el lugar de siempre platicando, y una de ellas, una chava que se llama Brenda, me dijo: «Oye, Graciela, ¿has visto a un tipo que se viste de campesino? Se ríe de una forma bien rara, como si no tuviera alma». Mi corazón se me salió del pecho. Le dije que sí, y de repente todas empezaron a contar la misma historia. Un tipo vestido de campesino, un carro, un fetiche, una risa y un vacío en el estómago. Nos miramos con los ojos llenos de terror y nos dimos cuenta de la terrible verdad. El fantasma no era de uno de nosotros, era de un hombre que se robaba las almas. Y el rancho, la vía corta, no era solo una carretera, era un cementerio de almas. El terror se hizo más profundo. El fantasma del tipo nos perseguía. Lo sentíamos en la carretera, en la oscuridad, en la soledad. Lo veíamos en los espejos de los carros, en los reflejos de las ventanas. No podíamos trabajar, no podíamos vivir en paz. El miedo nos consumía. Nos sentíamos como fantasmas, fantasmas que solo existían para ser usados, para ser humillados, fantasmas que no tenían alma. En mi pueblo, en Tlaxcala, hay una tradición que se ha perdido en el tiempo, una tradición que te purifica el alma. Se llama la limpia, una tradición que te quita los fantasmas del alma. Decidí ir a hacerme una limpia. Mis compañeras se rieron, me dijeron que era una tontería, me dijeron que el miedo era real, que el fantasma era real. Pero yo, con la esperanza de que me pudiera quitar el dolor, me fui a ver a una anciana, una mujer con la cara llena de arrugas y los ojos llenos de sabiduría. Le conté la historia. Le conté la historia de un hombre vestido de campesino, de una risa grave y burlona, de un vacío en el estómago. La mujer me escuchó, con la cara llena de compasión. Me dijo que el fantasma no era del hombre, era de mi culpa.
mi culpa por haber aceptado, mi culpa por no haber huido, mi culpa por haber dejado que me robaran el alma. El ritual, la limpia, me hizo sentir una paz, una calma que no había sentido en mucho tiempo. Me puso hierbas en la cara, en el cuerpo. Me dijo palabras que no entendí. El ritual me hizo sentir una paz, una calma que no había sentido en mucho tiempo. El vacío en mi estómago, el dolor de cabeza, la debilidad. Todo se fue. El fantasma del tipo se fue. Me sentí libre, libre de mi culpa, libre de mi arrepentimiento. La limpia me dejó agotada. El ritual había sido más duro de lo que imaginé, un dolor que no era físico, sino del alma. La anciana, con sus manos temblorosas, me había purificado. Me había quitado un peso de encima, un peso que no sabía que tenía. El vacío en mi estómago, el dolor de cabeza, la debilidad. Todo se había ido. Me sentí libre, libre de mi culpa, libre de mi arrepentimiento. Pero la libertad tenía un precio. No podía volver a la vía corta. No podía volver a mi vida de antes. La carretera, que antes era mi hogar, ahora me parecía un cementerio. El fantasma del tipo, que me había robado el alma, se había ido, pero el fantasma de mi miedo se había quedado. Me sentía sola, vulnerable, en medio de la oscuridad. Decidí irme del pueblo. Me fui a otra ciudad, un lugar donde nadie me conociera, un lugar donde el fantasma de mi miedo no me pudiera encontrar. Encontré un trabajo, un departamento y empecé de cero. La vida, por fin, me sonreía. Pero el alivio no duró mucho. Una noche estaba en mi nuevo departamento. Me estaba lavando las manos en el baño y me miré en el espejo y lo vi. El fantasma del tipo no era el mismo. Era una sombra que me miraba, con los ojos vacíos. Me hizo una seña con la mano para que me acercara. Me acerqué, con la respiración entrecortada. Con una voz que era como un susurro, me dijo que no me fuera, que me quedara, que la vía corta me esperaba, que nunca podría escapar. Me di cuenta de la verdad. El fantasma del tipo no estaba atrapado en la vía corta, estaba atrapado en mi propia mente, en mi pasado, en mi arrepentimiento. El horror no es el fantasma, sino el conocimiento de que no puedo escapar de mi pasado. Y el fantasma del tipo no es un espíritu, es mi culpa por el deseo y el dinero. Y ese es un castigo que dura para siempre. Para mí, la noche en la Doctores no es un reloj que marca las horas. Es una marea que sube y baja. A veces te lleva clientes a la orilla, otras te deja varada, congelada por el sereno y la desesperación. Y esa noche, la marea no se movía. Yo, Kenia, estaba en mi esquina, con las manos metidas hasta el fondo en la chamarra, esperando que alguien se detuviera. Se sentía bien culero. La noche era un pozo helado y la suerte me había dado la espalda. Un hombre se paró. Su carro era viejo pero limpio. Se veía como cualquier tipo de la calle. Pálido, delgado, con la cara bien común, sin nada que te hiciera pensar que era un monstruo. Me ofreció un buen pago para que lo acompañara a su casa. Mis tripas me decían que me fuera, que no le hiciera caso, pero la necesidad es más canija que el miedo, y la falta de dinero me pesaba más que cualquier mal presentimiento. Acepté. Su casa estaba en un callejón oscuro, de esos que huelen a humedad y a abandono. Por fuera, se veía como cualquier casa vieja, pero por dentro era una chingadera. Estaba bien descuidada y olía a encierro, como si nadie hubiera abierto las ventanas en años. En el cuarto, en una mesa, vi una cadena, de esas que usan las señoras, con un dije en forma de cruz. Me dio un mal rollo, pero no dije nada. El hombre no hablaba, solo me miraba con unos ojos vacíos, sin vida. Me dio instrucciones con la mirada, y yo, solo por terminar con esto, lo hice. La noche fue larga. Tuvimos sexo sin parar. Yo, la neta, sentí que la pasión me invadía. Me sentí viva, me sentí amada,
El hombre que se había comportado como un fantasma, de pronto se llenó de vida. A pesar de todo, me di cuenta de que lo disfrutaba y me quedé completamente rendida, con el cuerpo bien cansado, con el alma en paz. Me quedé dormida. Me desperté de golpe. El sol entraba por la ventana. El hombre ya no estaba. La casa estaba en silencio. La cadena que había visto, en el mismo lugar. Me levanté, con los pies temblando. Me vi en el espejo. Me sentí extraña, como si mi cuerpo no fuera mío. Y noté algo, mi brazalete, un brazalete barato que me había dado mi abuelita, un brazalete que me había dado suerte toda mi vida, ya no estaba. Había desaparecido. El horror me invadió. No era por el brazalete, sino por la sensación de que algo, o alguien, me había quitado algo que no se podía recuperar. Me sentí vacía, vacía de vida, vacía de alma. El terror me invadió por completo. El brazalete que me había dado mi abuelita había desaparecido, pero lo que más me aterrorizaba era la sensación de vacío en mi estómago. Me sentí extraña, como si mi cuerpo no fuera mío. Me sentí vacía, no por la falta del brazalete, sino por la sensación de que algo, o alguien, me había quitado algo que no se podía recuperar. Me sentí vacía de vida, vacía de alma. Caminé por las calles de la Doctores. La gente me miraba, con una cara de curiosidad, de desprecio, y yo me sentí como un fantasma que solo existía para ser usado, para ser humillado. Me sentí sucia, usada, y el olor a humedad, el olor a abandono, el olor a pecado de la casa del hombre, se me había pegado en la piel. Lo sentía en mi ropa, en mi cama, en mi alma. Los días siguientes fueron un infierno. El vacío en mi estómago se hizo más grande. Los dolores de cabeza se hicieron constantes. La debilidad me invadía. Me sentí como si estuviera perdiendo la cordura. Los recuerdos de la noche, del hombre, de su mirada vacía, de su casa, de la cadena, de mi brazalete, se mezclaron en mi mente. Sentí que me estaba volviendo loca. Un día, una amiga me dijo que mi brazalete había desaparecido. Le dije que no, que lo tenía puesto. Ella me miró con una cara de preocupación. Me dijo que me había visto con el brazalete el día antes. Y en ese momento, me di cuenta de la terrible verdad. El hombre no solo me había quitado mi brazalete, me había quitado algo más. Me había hecho un tipo de amarre, magia negra, para que nunca pudiera escapar de su recuerdo, para que mi alma, mi ser, mi vida, ahora le perteneciera. El terror se hizo más grande. No era una enfermedad, no era estrés, era un fantasma que me perseguía, un fantasma que me había robado el alma, el fantasma del hombre, el fantasma de la cadena del recuerdo, el fantasma del pecado. Todos me perseguían. El horror no es el fantasma, sino el conocimiento de que la maldad humana se esconde detrás de una fachada de bondad. El horror es saber que en el mundo, en la Doctores, en los callejones oscuros, hay gente que te roba el alma, que te quita lo que más quieres, y que no hay escape. El vacío se hizo más profundo. La sensación de que mi cuerpo no me pertenecía se convirtió en mi única realidad. El fantasma del hombre, el fantasma de la cadena del recuerdo, el fantasma del pecado. Todos me perseguían. Los días siguientes fueron un infierno. El vacío en mi estómago se hizo más grande. El terror, el de a de veras, le llegó a mi alma. Me di cuenta de que mi cuerpo no era mío. Mi cuerpo era una cosa, un objeto, un recipiente que podía ser usado por cualquier persona. El hombre no solo me había quitado mi brazalete, me había quitado mi alma, mi esencia, mi ser, y el olor a humedad, el olor a abandono, el olor a pecado de la casa, se me había pegado en la piel. Lo sentía en mi ropa, en mi cama, en mi alma. Desesperada, decidí que no podía vivir así. No podía seguir en ese negocio, no podía seguir en esa vida. Tenía que irme, tenía que cambiar.
y se me ocurrió una idea que me daría el control sobre mi cuerpo, una idea que me haría sentir viva de nuevo, una idea que me salvaría. Conseguí trabajo en un men's club, un lugar bien chido, con luces de colores y música a todo volumen. Creí que sería diferente, que entre la gente, los gritos, las risas, podría perderme y olvidar. Pensé que ahí, con reglas y seguridad, el miedo se iría, que mi cuerpo, que era mi única herramienta de trabajo, por fin sería mío de nuevo, pero el vacío no se fue. El fantasma del hombre me siguió hasta mi nuevo trabajo. Lo sentía en el aire, en el olor a perfume barato y a cigarro. Lo sentía en cada hombre que se me acercaba. Sus ojos, aunque no eran vacíos como los de él, me miraban con el mismo deseo de poseer. El horror me invadió por completo, la sensación de que mi cuerpo no me pertenecía, de que era un objeto, un recipiente, se quedó conmigo. Me sentí usada, sucia, como si mi alma se hubiera ido. El fantasma del hombre, la cadena del recuerdo, el pecado, todos me perseguían. El horror ya no tiene nombre ni forma. No es un fantasma que te sigue. Es algo que ya está dentro de ti. El verdadero terror es saber que el cuerpo que habitas no es tuyo. Es un recuerdo, una prisión que huele a humedad y a pecado. El brazalete que me robó, esa cadena del recuerdo, no era una joya. Era el ancla que me unía a él. Y ahora cada vez que un hombre me mira en este club, no me ve a mí. Ve un objeto, un recipiente. Ve a la mujer que se dejó robar el alma en un callejón oscuro. Y el olor a abandono, a pecado, me persigue. Porque el burdel no estaba en la calle, el burdel estaba en mí. Y ese es un castigo que dura para siempre.